Bienvenidos nuevamente a Magistrales. Mi invitado del día de hoy es uno de los abogados laboralistas más importantes, más prestigiosos de la Argentina y de toda la región. Actualmente dirige la COPAL, el B20, es vicepresidente de la Unión Industrial Argentina. Su nombre es Daniel Funes de Rioja. Daniel, un placer que estés acá en Magistrales, de verdad. Gracias por venir con tu agenda recargada. Viniste igual. Viene igual y es un gusto acompañarte, seguramente. Gracias, Daniel, verdaderamente. Yo digo, yo decía un poquito antes de empezar el programa, no voy a decir todas los lugares en donde has estado, al menos en la presentación, porque si no estoy 40 minutos, 45 minutos, lo que me lleva el programa. Pero entonces, esto va a ir saliendo. Lo primero, ¿vos de chico querías ser abogado? ¿O cómo surgió? Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que fui abogado en sentido contrario. Soy hijo de médicos, de familia. Mi abuela fue la primera doctora en bioquímica de la Argentina. Ajá. Entonces parecía que tenía que seguir otro carril. Médico o científico. Claro, y entonces yo fui uno de esos jóvenes rebeldes que dice, yo voy a hacer lo que yo quiera. Pero no, si no sos de una familia de abogados, no tiene ningún sentido que estudies Derecho. Bueno, hice lo contrario. Perdón, ahí ¿quién fue el que se enojó más? ¿Tu papá o tu mamá? A ver, no sé, yo creo que es difícil decirte. Yo creo que parte de esa rebeldía es encontrar que todo el mundo te diga no, ¿no? Claro, Hay una edad donde te hace bien que te digan no, porque entonces te sentís incomprendido o estás incomprendido. Claro, entonces, claro. Pero en todo caso, en la distancia uno dice... Entonces me parece difícil identificar. Yo lo que tenía claro es que no iba a hacer lo que me dijeran que tenía que hacer. Esto no quiere decir que fuera una oveja descarriada. En todo caso, me tenía encanta. mi conducta. Pero digo, está bárbaro, porque la verdad que a veces uno piensa que el adolescente o el joven es por definición rebelde. No todo el mundo. De hecho, en general, Daniel, viste que la mayoría de los casos en donde, si vos venís de una familia de abogados, en realidad... Antes, al menos hasta hace unos años, sí, eras abogado o estudiabas Derecho y bueno, capaz que ni te recibías, pero bueno, al menos estudiabas Derecho, seas medianamente o médico y pasaba eso. Con lo cual vos en eso fuiste como medio revolucionario. Sí, ya. en realidad yo empecé, después de terminar en el Nacional Buenos Aires, empecé Derecho y Economía, Economía Política. Después dije, bueno, vamos a hacer algo... Economía tenía mucha más burocracia interna para anotarte en las materias, Sí. etcétera. Entonces dije, yo me quiero recibir rápido. Y me recibí rápido de abogado y después hice un doctorado en ciencia política. No me dediqué, gracias a Dios para los economistas, no me dediqué más. Me dediqué a la economía. Bueno, perdón, alguno te puede decir, bueno, en realidad, gracias a Dios para mucha gente, los que mejor opinan de economía no son economistas, dicen muchos, te aviso últimamente, pero bueno, puede fallar, como quien dice. Mi profesor de economía política en el 6º año del Nacional Buenos Aires era Raúl Cuello, un gran economista. Claro, por supuesto. Y él Sí, entonces te preguntaba... especialista en tributos. En tributarios, sí, bueno, una gran persona. Y murió hace no mucho tiempo. Sí. Y después las veces que me lo encontraba en la vida, siempre se acordaba del nombre de todos sus alumnos, el mío incluido. Y yo me acuerdo que en una de las últimas clases del colegio, iba preguntando uno por uno qué iban a estudiar. Y entonces decía, ¿aporta o no aporta al proceso productivo? Ah, mira qué Y entonces interesante. dice, ¿qué va a estudiar usted? Derecho. Le digo, no aporta al proceso productivo. Entonces me dediqué a laboral, constitucional y laboral, y me vinculé al mundo empresario, quizá hasta como respuesta a Cuello. Pero ¿sabes qué? Me parece interesantísima la anécdota, porque, ¿cómo han cambiado los tiempos, no? Esta es una pregunta que debería hacerse ahora. Sí. ¿No? En el colegio directamente, ya cuando en el colegio secundario, pensar, a ver, piensen si lo que van a hacer aporta o no al proceso productivo. En general, han cambiado mucho las cosas, digo, como proceso productivo, hablando también de servicios, etcétera. Absolutamente, bueno, cambió, Claro. como lo decía muy claramente, cambió el mundo y por lo pronto se produjo un desgajamiento del proceso productivo. El proceso productivo no es solamente lo duro, sino todo lo que está alrededor de ese proceso, que antes, hasta la crisis energética
de los años 70 eran lo que llamaban las grandes fortalezas industriales, donde uno tenía comercio, servicios, tenía todo adentro. Claro. Ahora cada vez hay más especialización, más desdoblamiento, más satelización y obviamente todo es productivo. Con lo cual, bueno, la anécdota esa es fantástica. A partir de ahí vos dijiste, bueno, encaminaste tu presente futuro. ¿Nunca tuviste dudas cuando cursabas la carrera? Viste que a veces pasa algunos que dicen, bueno, no sé, ¿te enamoraste de la carrera desde el inicio? A ver, no sé si me enamoré de la carrera, me enamoré de mis convicciones, digamos. No he tenido nunca dudas con respecto a lo que iba a hacer y en mi carrera profesional lo primero que hice, digamos, a los pocos días de recibirme, me llamaron para ser del asesor laboral del empresario más grande que tenía la Argentina en ese momento, que era Alfredo Fortabat. Sí, claro. Y yo había estudiado Derecho del Trabajo en la facultad. Me gustaba el Derecho Constitucional y la Ciencia Política, que fue después el doctorado que hice, pero me puse a estudiar un fin de semana para el lunes ir a mi primera entrevista. A la entrevista de trabajo, ay, me encanta. Como parte de un equipo de asesores externos, pero la responsabilidad de esa cuenta era mía, con lo cual ahí aprendí gran parte de la vida laboral, de la vida empresaria, además, de ver cómo funcionan las fábricas. Me enamoré de las dos cosas, de lo mío como profesión, pero además en el mundo productivo. Claro. Es decir, generando una gran afinidad con la producción industrial, con lo que significaban las relaciones laborales y con lo que significaba un modelo donde la productividad jugaba cuando se lograban determinados entornos de negociación colectiva, de diálogo, de no conflicto, etcétera, para ello. Ahora, qué increíble primer trabajo, Daniel, el tuyo. Sí. Impresionante, ¿eh? No me puedo quejar. Verdaderamente. La vida en ese sentido, yo digo, una vez con Jaime Echeverry, sí, hablábamos del tema educativo en la Argentina y digo, mire, yo quiero decir, yo estudié en escuela pública, me recibí en la Nacional de Buenos Aires en una escuela pública, me estudié Derecho en la Facultad de Derecho, me doctoré en la Universidad de Buenos Aires y después la vida me ha permitido, incluso en lo mío, llegar a los máximos niveles a nivel mundial. A nivel mundial, exactamente. Y lo digo desde con orgullo, sin altanería, pero por la educación que recibí en la Argentina. Por tanto, yo soy profundamente reconocido a ese modelo educativo, a ese colegio secundario maravilloso que tuve y a esa universidad exigente que existía. Bueno, después hice unos cuantos años de docencia universitaria como parte del proceso. Hoy ya no lo hago más porque las funciones internacionales sobre todo me llevaron mucho tiempo, pero reconozco en esa educación argentina que fue baluarte. Ojo, si me preguntás hoy, te digo, a la educación argentina hay que dar la vuelta como una media para adaptarla al mundo que viene, a este mundo que está llegando de la digitalización, de la robotización, de la inteligencia artificial, y hacerla funcional a eso para que haya una conexión entre el joven que estudia y el mundo en el que tiene que vivir. Claro, total. No, primero, número uno, es muy interesante que vos recalques el tema de lo que fue la educación pública en la Argentina, que también tiene que ver también con hasta procesos que hemos tenido en la Argentina en donde también ocupábamos posiciones relevantes en el mundo y cómo lamentablemente hemos tenido procesos dramáticos, perdón que reitero la palabra procesos, pero todo ha sido eso, procesos de degradación, no solamente en la educación, en el entramado social, etcétera, etcétera. Pero esto que vos decís, el tema de el mundo digital, la tecnología, la disrupción de la tecnología, la inteligencia artificial, en realidad, bien, o sea, esto no es el futuro, ¿no, Daniel? Es el presente. Esto es el presente. Este es el presente. Sí, esto es el presente. Cuando me hablan del futuro del trabajo, le digo, paren la máquina, esto es ahora. Exacto. Hace un tiempo tuve que presentar en la Academia de Derecho un trabajo. Digo, a ver, yo tengo que reflejar esto desde un punto de vista práctico con ejemplos. Y tomé dos ejemplos el impacto en la institucionalidad laboral de las nuevas realidades productivas. Y tomé el sector primario, el sector agropecuario,
que ha tenido una revolución tecnológica fenomenal. Impresionante. Sí. Hoy uno puede mandar cosechadoras y manejar, y desde un dron vigilar la producción y son autoconducidas, digamos, esto. Y además tira la cantidad de semillas que tiene que tirar porque tiene un ojo que mide desde la humedad y de la... Esto está pasando, no ahora. es que va a pasar ahora. Y por otro lado, otro sector que se ha transformado, y después voy a hablar de los unicornios y la tecnología, es el sector automotriz. Hoy la transformación que está produciéndose en la Argentina hacia la robotización es acelerada en ese sector para ponerse en línea con el mundo y no simplemente con la región, sino con el mundo. Y estos son dos ejemplos muy concretos que se están dando. Sin perjuicio de ello, somos el país en la región, en Latinoamérica, que tiene más unicornios, que tiene más de estos genios fenomenales que ha producido. Yo tengo el honor que el presidente me haya dado el liderazgo del B20 y dos de los líderes son Marcos Galperín y Martín Migoya, que ha estado acá hace un tiempito, sí. Bueno, y a medida que he ido conociendo la personalidad de esto, verdaderamente son impresionantes muestras de la capacidad, el ingenio y el desarrollo empresarial argentino a partir de estos emprendedores fenomenales. Tengo también la suerte de contar con Inés Berton, que desde su philosophy me ha mostrado lo que puede hacer un emprendedor. Y te voy a decir una cosa, yo creo que hay que mostrar muy fuerte estos ejemplos, porque en la Argentina tenemos o los optimistas o los fuertemente detractores de todo. Y detractores de todo. Y entonces creen que no se pueden hacer determinadas cosas. Y sin embargo, tenemos sobradas pruebas de esa capacidad. Por ende, cuando ahora, el otro día hubo una foto que circuló mucho, que es mía con todos los líderes que me están acompañando en el B20, que cuando yo miro la gente con la generosidad que lo están haciendo empresarios como Paolo Roca, Luis Pagani, Bulgeroni, Aurnequian, que no ponen su tiempo, viajan, se sientan a la mesa, discuten, además de Galperín, Migoya. Entonces, digo, Miguel Gutiérrez, Marcelo Midlin, estoy hablando de gente que tiene muchas cosas, mucho tiempo para dedicar, pero que también tiene esa vocación hoy de decir vamos a ayudar a la Argentina y vamos a mostrarla al mundo. Y te quiero decir una cosa para redondear esto. Ojo que el mundo siempre ha mirado con respeto a la Argentina que se hizo respetar. Cuando la Argentina no se hizo respetar... Y es lógico, el mundo te da la espalda, o sea, es de lógica, mira lo que te digo, hasta es lógico. Yo vengo ahora de San Petersburgo, de la cumbre euroasiática, y era el único argentino que le tocaba hablar, y fui convocado hasta una reunión privada con el presidente Putin, donde los que estaban eran líderes mundiales fenomenales. De ahí fuimos a París a la OCDE. La OCDE nos abrió las puertas estamos fuertemente ahí, y ahí estamos, pero además, y después en la Organización Mundial de Comercio, con todas las tensiones que hay en el mundo, y las hay, y las disrupciones, y no solo turbulencias financieras que nos impactan, sino turbulencias comerciales que parecen que no nos impactan, pero a la corta o a la larga te van a impactar. Pero Argentina cuando vuelve a ganar un lugar de decir quiero participar, el mundo se abre para que Argentina participe. Daniel, en el próximo bloque quiero que me cuentes tu visión con respecto a esto que vos decías, ¿no? La tecnología, la disrupción, el mundo digital, todo esto que decíamos, no es el futuro, es el presente. ¿Cómo es tu enfoque en relación al tema de los puestos de trabajo? Yo acá en el programa varias veces charlando con distintas personalidades, se llega un poco a la conclusión de que obviamente el mundo del trabajo está cambiando y de manera acelerada, pero tomándolo desde un punto de vista positivo, es un proceso de reconversión que hay que hacer con celeridad, porque va a haber nuevos trabajos que todavía hoy no conocemos. Esto en el próximo bloque, dale. ¿Cómo no?
acá con Daniel. Me quedó del bloque anterior este mundo actual, en donde ya tenemos robotización, inteligencia artificial, intranet, todo esto que está dando vuelta, Daniel, como un pañuelo, el mercado laboral, implica muchas veces, como también se viene hablando últimamente, de la noción de empleabilidad mucho más que la noción de empleo. ¿Cómo estás viendo esto? En especial en la Argentina, ¿cómo pensás que se enfoca este tema en la Argentina? Bueno, en primer lugar, tenemos que tener conciencia de que no es que uno pueda hacer una lectura de la Argentina, porque la Argentina está en el mundo. Y la globalización te llega Sí, no podés mirar para el costado porque viene igual. igual. Por ende, si tenés el celular de última generación y tenés todas las otras tecnologías de última generación, sabés que en el mundo del trabajo, en el mundo moderno hay dos elementos fundamentales: cambio y velocidad. No solamente el cambio, porque el otro día discutíamos en una mesa redonda en la Organización de Cooperación para el Desarrollo, la OCDE, en París. Decían, bueno, siempre ha habido cambio. Sí, es cierto. Pero lo que llevaba un siglo y medio, ahora se hace en meses. Entonces, la velocidad de ese cambio es exponencial ahora. Exacto. Entonces, también hay que saber interpretarla para digerirla, digamos. Entonces, primero, este impacto del cambio en el mundo del trabajo y en el desarrollo, ya no de oficios, sino de instrumentos, tools, herramientas. Fundamentalmente, ¿con qué herramientas vas a contar para enfrentar esas nuevas tecnologías o esos nuevos desafíos que te plantean? A eso hay que estar absolutamente preparado. Por eso digo, tiene que haber un cambio muy fuerte en el sistema educativo. Y por eso le pedí a Martín Migoya que me acompañara en el tema. En vez de, yo siempre fui el referente en el tema empleo y empleabilidad, pero dije, pero un empresario que está haciendo ese cambio, que lo está viviendo en su empresa, que lo está mostrando y está mostrándole a la realidad del país y del mundo cómo se hace, tiene que liderarlo. Me pareció muy importante. Y es más, te voy a contar una anécdota que ocurrió hace una semana y media en París. Nos sentamos con los sindicalistas del mundo, los grandes líderes. Y entonces alguien dice, bueno, ahora en este G20, que estamos debatiendo en Argentina, en septiembre va a haber la cumbre de ministros de Trabajo y Educación, y sería bueno que hubiera una declaración conjunta a trabajadores y empresarios, que la hay habitualmente. Entonces, un alto funcionario internacional dice, bueno, la línea ya está hecha, en los últimos 5 años se han hecho declaraciones. Digo, perdón, yo, en primer lugar, que en 5 años últimos se hayan hecho no significa que tengamos que repetir lo mismo. Si repitiéramos lo mismo, lo que estamos es absolutamente equivocados. Estamos atrasados. Y entonces le digo, Martín, le digo a Martín, Martín es el que preside el grupo de trabajo sobre educación y empleo. Explica, yo te digo la cara. Te estoy hablando de sindicalistas, no del tercer mundo, del primer mundo, claro. Australia, Japón, Estados Unidos. Cuando empiezan a escuchar su explicación de este mundo que está ya, la verdad hubo cara de sorpresa. Mira vos. Entonces, lo que digo es, yo no tengo una visión pesimista. Lo que tenemos que tener es la capacidad de adaptación a ese mundo. Y ojo que Argentina tiene una gran potencialidad de recursos humanos. Tenemos una gran virtud, nuestra heterogeneidad, que es también nuestro gran defecto. Somos indisciplinados porque somos heterogéneos, somos heteroculturales, somos una gran mezcla. A principios del siglo XX, de cada 4 trabajadores, 3 eran migrantes. Bueno, esta mezcla argentina tiene una vitalidad poderosa y tiene una indisciplina indigerible para muchos. Es cierto, pero también se puede... A ver, estoy pensando rápidamente en Estados Unidos. Estados Unidos es un país en donde también los inmigrantes han hecho grande a Estados Unidos y justamente la disciplina existe. O sea, se puede las dos cosas juntas, ¿no? Se puede, por supuesto. Y digamos, eso es lo que nos haría... Si queremos ser un país desarrollado, tenemos que tener ciertas disciplinas y cánones comunes. ¿Sí? Ok, digo, esto es así. Pero tenemos una potencialidad fenomenal. Por tanto, no tengo una visión pesimista, pero digo, tiene que transformarse el sistema educativo. Yo no creo con Rifkin en el fin del trabajo, y creo con Robert Reich, que es el gran ministro de Trabajo de Clinton, que
el mundo que viene, la seguridad en el empleo, no te la da ni la ley ni la indemnización, sino tus habilidades, ¿eh? Tus capacidades, que son las que el empresario en definitiva quiere retener. Y te doy un ejemplo que es clásico. Fíjate vos que cuando hay crisis en la industria automotriz, eh, en general las terminales no tiran por la ventana a la gente, sino que se negocian suspensiones, vacaciones adelantadas, etcétera. ¿Por qué? Y porque no es fácil reponer esa mano de obra altamente capacitada. Bueno, este es un concepto que no es banal, no es circunstancial. A ese mundo tenemos que ir en estas tecnologías que vienen, porque al lado de esos unicornios tenemos gente tremendamente creativa para desarrollar esos nuevos skills, esas nuevas habilidades, esos nuevos instrumentos. Daniel, se me ocurre pensar varias cosas con respecto a este tema interesantísimo. Desde ya, como a veces se dice, dentro del mundo empresario o del mundo emprendedor, seguramente habrá gente irresponsable que no le interesa nada y puede, digamos, de manera desaprensiva actuar con los trabajadores porque siempre existe. Pero la gran mayoría no es así. Así como creo que la gran mayoría de la gente que trabaja lo que quiere es progresar en su trabajo. El ansia de progreso en el argentino está permanentemente. Esto me lleva a preguntarte lo siguiente, desde un punto de vista estructural, sin caer en situaciones por ahí que son muy de coyuntura, pero creo de un punto de vista estructural. Digo, ¿no ves como que tanto empresarios como trabajadores están por ahí viendo, te diría casi una misma película hacia adelante, con las variaciones que pueda tener, pero como que pueden ver una misma película? ¿Los sindicatos en la Argentina no están vetustos en su forma de pensar? A ver, yo creo que no es problema de las estructuras, sino de las gentes que están en las estructuras. Sí. Es decir, hay gente que hasta discursivamente se quedó en la primera y segunda revolución industrial y estamos en la cuarta. Sí. Por ende, yo quiero ser cuidadoso en eso. El problema no son las estructuras de representación, sino los actores. Sí, no, en realidad, claro, obvio, Sí. son los actores. Yo digo los sindicatos en el sentido de que por ahí uno piensa automáticamente en muchas figuras de sindicalistas que actualmente por ahí no les cuesta entender que esto que está pasando ahora llegó para quedarse, que no es, digamos, una decisión ni de un gobierno de turno o una cuestión de moda pasajera, es un cambio verdaderamente copernicano en el mundo. Totalmente de acuerdo. Y nosotros tenemos que ayudarlos a que lo interpreten y se den cuenta, porque en definitiva, a ver, sin empresas no hay empleo. Pero el factor trabajo es un factor fundamental. Obviamente. Y como presidente de Copal te digo, necesitamos gente que consuma, coma. Obvio. Este es nuestro real mercado. Entonces, me y parece que hay que perdón, ¿sabes buscar lo que los estaba puentes. pensando? Disculpame porque quiero Sí. agregar esto. En realidad, hay sindicalistas que de repente están representando ciertos sectores y que sí son muy modernos, también tienen mentalidad muy moderna, por eso tampoco es que quiero decir que son todos en lo más mínimo, pero por ahí los que a veces tienen más prensa, por decirlo de alguna manera, pareciera... Bueno, porque a veces la prensa está ligada más con la capacidad de protesta o la asintonía que con la sintonía. Porque quizás cuando uno se sienta con un sindicato y construye un modelo de relaciones laborales que funciona y un sistema de capacitación para los trabajadores, los que están o los que pueden entrar, y eso no es noticia. Perdóname y te hago un comentario en relación para que continúes con lo que estás diciendo. Acá en Magistrales hace poco tiempo el presidente de Toyota, Daniel Herrero, Sí. justamente comentaba la excelente relación que tiene, ahora me acordé porque hablamos con Pignanelli, que fue con él a Tokio y contó cómo... decía, Pignanelli es un tipo que entiende las cosas, que de repente tiene una mentalidad de sindicalismo más moderno. Ahora me acordé de un ejemplo concreto, para poner un ejemplo concreto. No, es digamos. que hace no mucho tiempo me tocaba en Londres hablar frente a empresarios ingleses interesados en el sector minero, pero decían, pero el tema gremial en la Argentina, que te lo dicen en todo el mundo, Claro, es lo un tema primero complicado. que... Sí. Y yo dije, cuidado en el sector minero. El sector minero, cuando se transformó la minería y empezó a tener pautas muy orgánicas de seguridad e higiene, grandes compañías que no pueden darse gusto. Y tomó contacto con los sindicalistas y dijo, vamos a trabajar en conjunto
incluso en la organización del trabajo. Es decir, la organización del trabajo en minas en lugares complejos, digamos, por distancia y etcétera. Es decir, si trabajan 8 horas y tienen un día en el fin de semana, no ven a su familia, porque su familia... Entonces, se organizaron sistemas de trabajo donde se acumuló jornada y se acumuló descanso para facilitar el contacto con la familia. Y hoy en día hay relaciones laborales muy constructivas en términos generales en ese sector. Con lo cual, yo creo que hay que llevar un cambio de paradigma. A ver, no es combatiendo al capital. A ver, esto digo porque sigamos a veces, seguimos con las mismas músicas que no tienen que ver con la realidad, sino trabajando en conjunto, porque hoy yo creo absolutamente en un capitalismo no dadivoso, sino en un capitalismo responsable. Y ese capitalismo responsable es un capitalismo que tiene que tener una mirada social, de integración, de mejora de la calidad de vida de la gente en su conjunto. Pero no porque deje de hacer su función empresarial, sino porque complementariamente con su función empresarial tiene que ver con su contexto y dónde se desarrolla. Y me parece que este tipo de cosas también desde el lado laboral. Es decir, a ver, en una economía cerrada y autosuficiente, suponiendo que la hubiera y no la hay en el mundo, uno puede decir, bueno, confronto, total, voy a una huelga, no pueden producir, la gente no consume, van a tener que arreglar con nosotros. Pero hoy no hay fronteras en este sentido. Entonces hay que pensar en otro paradigma y el paradigma tiene que ser mucho más de cooperación, de trabajo en conjunto. Yo durante 35 años trabajé en la Organización Internacional del Trabajo desde el empresariado para construir paradigmas de cooperación. Y eso me llevó a que el sindicalismo del mundo apoyara que yo fuera presidente de la Conferencia Internacional del Trabajo, que es un lugar que le dan muy pocas veces en los 100 años de historia de la OIT a nadie. Digo, pero no lo hice porque hiciera demagogia, porque yo represento un sector, pero genuinamente. Y del otro lado, también respeto a los que representan genuinamente otro interés. Ahora, que tenemos que buscar diálogo y puentes entre intereses diversos. En el próximo bloque, Daniel, quiero que me cuentes cómo ves iniciativas como el B20 para poder justamente, del cual estábamos hablando antes y toda la gente que está contigo, como para poder empezar a buscar esta cuestión de diálogo y un poco, no sé, me sale decir, viste, trabajo en equipo genuino, de todos los sectores, trabajo en equipo genuino. El próximo bloque, dale. Continúo charlando miles de cosas. Daniel, quedó del bloque anterior. ¿Cómo un poco hablando del concepto, ¿no?, de equipo, de cooperación entre todos, cómo estás viendo el papel del B20, ¿no? Para recordar que el B20 es el brazo del G20, es el brazo del mundo emprendedor y de los negocios, de los empresarios. Bueno, en primer lugar, para mí el G20, primero creo en el multilateralismo, estoy convencido. Número uno, partamos de ahí. Sí. Sí. No en el unilateralismo, cualquier actitud unilateral seguramente seríamos víctimas. Jamás. Además, sí. ¿Por qué? Porque las grandes potencias del mundo son las que son, y esta es la realidad. El multilateralismo, de alguna manera, lo que hace es generar un espacio, un paraguas común. Y en ese mundo complejo, incluso uno puede discutir el rol de los organismos multilaterales. Dice, bueno, voy a Naciones Unidas, hay poder de veto, al final no pasa nada, voy a tal lado, es decir, cada una tiene objeciones. Pero apareció en la realidad mundial, en el año 2008-2009, en el medio de la crisis, este G20, que era de ministros de Economía, que se convirtió de repente en una reunión de jefes de Estado que llegaron a empezar a diseñar orientaciones de política pública de largo alcance, y que evidentemente tuvo éxito en enfrentar la crisis de 2008-2009, claro, que obviamente era una crisis financiera que reflejaba e impactaba sobre la economía real, es decir, sobre la producción y el empleo. A partir de allí, Argentina, tuvo una actitud ambigua
Y hoy, con esta Argentina que se reinsertó en el mundo, que dijo, quiero ser un país normal, eh, le dio la titularidad del G20. Y digo, y este no es un dato menor. Esto es Es muy dejarle importante. sentarse a una mesa y por otro lado entender nosotros que esa es una mesa en la que tenemos la posibilidad de opinar y hablar e influir. ¿Lo hacemos o no? ¿Eh? Entonces, dentro del G20, primero se convocó a los trabajadores allá en sus orígenes, luego a los empresarios y esto después a los think tanks, al sector jóvenes, al sector mujeres, etcétera. Pero en el caso particular del sector empresario, ha ido creciendo. En Australia hace 5 años no había más de 200, 300 empresarios. En Alemania llegó a haber 800, en la Argentina hay 1.250 más sus deputies, hay Qué bárbaro. 1.700, es decir, de empresarios del mundo, no solamente Sí, argentinos. sí, sí, sí. Entonces, ¿qué decidimos? Cuando el presidente nos distingue con estas responsabilidades, primero, construir un equipo de superlujo. Obviamente, La Superliga está. Sí, el sí. menos importante de todos esos soy yo. Eso, y te lo digo sin eufemismo porque tengo el honor de que Vos hayan sos el aceptado director trabajar. técnico del equipo. No, Ahora que no, estamos ahí el con el coordinador, fútbol, solo el entonces sos el coordinador. director técnico. Solo el coordinador. Solo el coordinador de gente con empresarios relevantes, con altísimo nivel de compromiso con su Sí. propia actividad, y que se pusieron. Y cuando se pusieron a decir, vamos a asumir estas responsabilidades, inmediatamente tuvimos como reflejo una adhesión internacional. Es decir, mi primera reacción, te quiero decir, es, si los argentinos de este nivel se comprometen, vale la pena. Y hemos tenido realmente un eco internacional participando como miembros y como co-chairs y como sponsors de este B20, que vamos a la Organización Mundial de Comercio, vamos a la OCDE, a la OIT, a donde vayamos, vamos con una acústica fenomenal. Vos sabés, Daniel, que se me ocurre reflexionar, escuchando esto que estás diciendo. Dijiste, bueno, si este porte de gente de las empresas, ¿no? Se compromete, quiere decir que estamos, de alguna manera, ¿no? El mensaje es, estamos en un camino en donde tal vez todos tenemos que tomar mucha conciencia de eso, porque creo que también, Daniel, venimos de un periodo largo en el cual se tomaba como asset estar aislado. Era un asset estar aislado y eso también permeó en mucha gente desde el punto de vista informativo y mucha gente por ahí de muy buena fe pensó durante mucho tiempo que esa era una buena estrategia. Así es. Entonces, el concientizar que en realidad eso, de verdad, más tarde o más temprano termina mal y que hay que estar orgulloso de que el país de uno sea tenido en cuenta en el concierto mundial. Exacto, que tenga una voz. Y yo digo, Argentina tiene una voz y los empresarios de Argentina tenemos una voz en el B20 para hacer llegar a los gobiernos, a esos 20 y pico de jefes de Estado y gobierno que en el mes de noviembre el 30 de noviembre y 1 de diciembre van a suscribir un documento, una declaración que tiene un impacto político internacional muy grande, tratar de que estén reflejadas el máximo contenido de nuestras recomendaciones. Pero esto tiene una doble visión, hacia el mundo, pero también hacia adentro. ¿Y por qué hacia adentro? Porque nosotros, a la par de organizar el B20, hicimos dos cosas. Tener un cuerpo, un caucus de alto nivel de figuras internacionales, argentinas e internacionales, para influenciar en los 20 gobiernos, para que reflejen nuestras recomendaciones en un lobby sano. Y hacia adentro, para hacerle entender, y hacemos un foros regionales que están teniendo un éxito monumental, a nuestros empresarios. La canciller Angela Merkel, en una conversación que tuve el honor de tener con ella muy larga en abril del año pasado, cuando se institucionalizó mi rol frente a Alemania, que era nuestro predecesor, me dice, la gente común, y yo le digo, y el empresario común, tienen que entender este proceso, tienen que entender este mundo digital, tienen que entender este mundo global, porque en definitiva las sociedades cambian cuando esa constituency es la que participa. Entonces,
lo importante que es hacerles entender que esto no es un fenómeno de 20 personas, esto es un fenómeno de 20 países, 20 naciones, y que la nación es la sociedad, Exacto. no somos nosotros. Nosotros tenemos que ser el reflejo de esa sociedad. Y te debo decir con profunda satisfacción que yo veo este espíritu, veo este compromiso y veo esto que está viendo el mundo y me lo están diciendo. Los vemos trabajar en equipo y nos sorprende con la transparencia y la capacidad de trabajar en equipo. Y ese es el máximo orgullo que puedo tener yo. Es decir, la verdad, porque muchas veces hemos oído los argentinos de a uno somos buenos. Claro, la típica. Sí. Juegan en equipo, juegan mal, dicen. ¿Viste? Exacto. Sí, Bueno, sí. yo lo que te digo es, el B20 en el G20 está jugando en equipo. Qué bueno. Y la Argentina, los otros grupos, los jóvenes, los think tanks, mujeres, todo esto, además estamos interactuando entre nosotros, buscando los espacios comunes para esto. Este ejercicio también, a mi criterio, debería sugerir, ayudar a sugerir las grandes políticas de Estado que los políticos, no nosotros, los políticos, tienen que definir. Pero ayudarles a definir desde el mundo de la producción y del trabajo, desde la sociedad civil, qué es lo que vemos como grandes líneas hacia adelante. Y esa debería ser nuestra contribución. Vos sabés, Daniel, que uniendo esto, uniendo el concepto anterior que hablaste de un capitalismo responsable, se me ocurre recordar que no nos olvidemos que nosotros somos un país en donde la gran fuerza económica está puesta en las pymes, que son más o menos el 70-75% tiene que ver con las pymes, que somos un país en donde el porcentaje de emprendedor por habitante es el más alto de la región, con lo cual la Argentina es un país de gente que piensa capitalistamente, por decirlo de alguna manera. La mayoría piensa así. Por eso, vuelvo, la mayoría quiere progresar. Así es. Mira, en el caso de Copal, por ejemplo, en la coordinadora de alimentación, el 97% de las empresas son pymes. Mira, 97. ¿Sí? Ahora me vas a decir, bueno, el 3% restante son las grandes. Sí, sí, es cierto. Pero en el mundo el 5% son hiperempresas. Correcto, eso es un fenómeno mundial. Exacto. Entonces, acá hay una... Pero esa es la realidad nacional. Y eso, además, no es solamente en el modelo productivo de este mundo nuevo que tenemos. Hoy ya no se habla de si las pequeñas empresas están aisladas. Hoy muchas de ellas integran grandes cadenas de producción. Se integran a los grandes procesos productivos. Y uno ve en una automotriz que vienen pequeñas empresas en línea que apoyan este proceso, o en la industria alimenticia o en cualquier otra. Y este fenómeno de integración horizontal y vertical le da un nuevo dinamismo a la sociedad. ¿Cómo, hablando del tema de la tecnificación, por ejemplo, el tema está ocurriendo también fuertemente en las industrias, la tecnificación dentro de las plantas, dentro de las fábricas, es algo que no es solamente ahora, digamos, ocurre en Estados Unidos, Japón y Alemania, no, esto está ocurriendo en todas partes del mundo, ocurre también en la Argentina. Sí. Y vuelvo al tema de la educación para la capacitación, de la reconversión de los puestos de trabajo. El cambio tecnológico se está dando y en la Argentina se da, y vuelvo a decir, si tenemos los unicornios, mayor testimonio de evolución en esto hacia la inteligencia artificial y etcétera, no hay. Ahora, si no tenemos los instrumentos para adaptar la sociedad a estas necesidades, lo que hacemos es un divorcio. Y te voy a dar un ejemplo. ¿Qué es lo que pasa en el mundo? Porque acá no solamente se mueven las cosas, se mueven las fábricas y se mueve la gente. Cuando alguien va a hacer una inversión, dice, bueno, a ver, voy a poner una planta de alta tecnología en tal cosa. Sí. En tal país, ¿hay infraestructura? Pero no solo física, hay infraestructura social, hay gente capacitada, esa gente tiene vivienda, educación, salud, todo lo que hace falta para llegar a eso. Y si no lo hay, y se va a otro país. Claro. Pero cuidado, pero el trabajador capacitado en un país, si no encuentra la posibilidad en su país, migra también. Entonces, hay países, y algunos de nuestra propia región, donde tienen una alta tasa
de migración hacia afuera, con lo cual forman gente que se les va a otro lado. Bueno, de hecho, esto lo vimos Pierden en los capital humano. Exacto. Bueno, a ver, la pérdida del capital humano lo hemos visto en los últimos años, Daniel. La Así. verdad es esa. Entonces, Gente de muchísima capacidad se ha ido a trabajar a otros países porque acá no veía que la cosa funcionara, para decirlo en criollo, ¿no? pero te digo esto porque he escuchado a algunos decir, bueno, los cajeros automáticos suprimieron puestos de trabajo. Digo, entendamos la lógica y vuelvo a una pregunta que me hiciste antes en uno de los bloques sobre si se van a perder o no perder puestos de trabajo. Se van a transformar. Claro. Y lo que hay que apostar es a esa transformación, no diciendo me voy a quedar en el siglo XIX, sino que voy a saltar al siglo XXI, potenciando los recursos humanos que tengo para que se adecuen, se adapten a esta nueva realidad. La palabra resiliencia que se ha impuesto en el mundo, esta de adaptación a las nuevas circunstancias. Ahora, digo, la vitalidad que tiene nuestro pueblo para adaptarse desde el punto de vista cultural es fenomenal. Por lo tanto, tenemos una potencialidad de adaptación mucho mejor que la que tienen otros, por distintos motivos. Entonces hay que aprovechar las dos cosas. Hay que aprovechar el salto tecnológico para entrar al mundo digital, para eliminar burocracias, trámites innecesarios, corruptelas y corrupción asociada a ellos. Bueno, pero la transparencia de la tecnología te permite eso, Exacto. justamente. Y Sí. por otro lado, preparar a la gente, pero no preparar a la gente simplemente con un cursillo, revisar todo el modelo educativo para adecuarlo a lo que cada nuevo joven necesita en función de lo que viene. Vos sabés que, a ver, está todo por hacerse, también esa es la parte positiva, porque está de verdad todo por hacerse también en educación, y hablemos, porque la reconversión que hay que hacer es muy fuerte. Eso uno lo puede tomar como algo bueno o como algo malo. Yo lo tomo como algo bueno, digo, porque está todo por hacerse desde cierto punto de vista. Por eso el grupo de trabajo que organizamos, que era históricamente sobre empleo, Alemania le pone educación y empleo porque ellos tienen muy claramente en su modelo tremendamente exitoso el tema de la formación continua y la formación en el empleo y el aprendizaje y la pasantía, es decir, la vinculación entre empresa y sociedad, porque en última instancia empresa, educación, sociedad tiene que formar estar articulado perfectamente. También hemos seguido ese modelo en el B20 de poner empleo y educación. Y por otro lado, mirando hacia el futuro, digo, la organización estatal de los ministerios y de las administraciones también tiene que focalizar en educación y empleo. Claro. No es una cosa y la otra, son ambas. Son ambas. Cuando eras muy rebelde, debes seguir siendo rebelde, porque eso no se pierde nunca, pero cuando eras muy rebelde y dijiste, voy a estudiar Derecho, ¿soñaste en algún momento que llegarías tan lejos? Bueno, en esa llegué cerca todavía, me quedé a mitad de camino. Me encanta, quiere decir que todavía te falta mucho más. Eso está buenísimo. Estás apostando al futuro. Siempre apunté al futuro y voy a seguirlo. Algunas veces me dicen, ¿pero cuándo vas a parar? Es la vida la que va a decidir cuándo pare. Yo tengo una gran vitalidad y vocación de ayudar en la medida de lo posible y desde mi perspectiva y desde mi visión a construir un país desarrollado. Quiero ver a la Argentina en la grilla de los países desarrollados. Y países desarrollados no es porque un sector de la población sea rico y el resto sea pobre, sino porque todos tengan un estándar de vida que los califique como desarrollados. Un placer, Daniel. Un gran gusto. Gracias por la invitación. Y yo me despido hasta el próximo Magistrales.